15 programas de los buenos al Prado y bueno, venimos de una semana con Roscales, que un mediapuntas y Davilés, y hoy damos un cambio y ya que alternamos la semana anterior con Linares, volvemos a los goles. Nos gustan mucho los goles, la verdad que nos van a echar la culpa de no tener porteros, y hoy tenemos aquí a Gerardo Carreras. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, soy Gerardo Carrera, estoy jugando en el Juvencia, bueno, tuve una trayectoria en segunda B, tercera gallega, y bueno, encantado de estar contigo ahora y encantado de estar en el Juvencia, claramente. Bueno, ya te lanzaste toda la presentación y nada, pues vamos con las preguntas que siempre llevan un orden. Bueno, lo primero de todo, ¿a ti de dónde te viene la pasión de jugar al fútbol? Bueno, yo desde pequeño en el colegio, que estudiaba en el Corazón de María y en Gijón, en el Codema. Mi hermano también le gustaba mucho el fútbol, que es un poco más mayor que yo, y en el parque de Cocheras, ahí al lado del colegio, pues siempre estaba yo con el balón pegándolo a una pared, y desde ahí empecé a fútbol, 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 hasta que bueno, luego pasé por el Sporting también y bueno, la pasión siempre queda. Y bueno, allí empezaste, como tú dijiste, bueno, el Corazón de María, que todo el mundo lo conoce por el Codema. Que cuando eras pequeño, ¿tú de qué equipo eras y quiénes eran tus jugadores favoritos? Bueno, pues yo siempre fui del Sporting y del Barcelona. Y bueno, dos de mis ídolos eran Luis Enrique y en el Barcelona Stoichkov. Stoichkov fue un jugador que siempre me encantó por su carácter, por su forma de jugar. Y bueno, luego va cambiando el fútbol y también, hombre, ahora últimamente Leo Messi por su forma de jugar, el carácter también. Pero bueno, mis jugadores favoritos siempre fueron Luis Enrique y Stoichkov. Y tú, cuando eras chaval, bueno, ya lo dijiste tú, estuviste en el Sporting, pero antes de llegar al Sporting, ¿siempre fuiste delantero centro o tuviste épocas en las que te probaron en otras posiciones, yo qué sé, de cierre o por banda? No, la verdad que no. Yo empecé a jugar de delantero centro cuando con Ángel Viadero, un entrenador que tuve en Cantabria, pero yo en el Sporting y en categoría en el Roces, que también estuve 3 años, en el Siero, jugaba más de interior que de delantero. Bueno, es lo que tú dices, que llegaste al Sporting, si no me confundo, en categoría Levín. ¿Cómo, cómo era Mareo en aquella época? Porque, bueno, tú llegas al Sporting en una época en la que Mareo no es nada parecido ahora. Era una época en la que el Sporting tiraba mucho de cantera y su fuerte y su materia prima salía todo de Mareo. ¿Cómo era la sede del Real Sporting? Pues yo sinceramente tengo siempre elogios para la cantera del Sporting porque desde que fuimos pequeños yo tuve una generación, la de mi año fue muy buena, compañeros como Marcos Landeira, Nacho Cases, Carlos, Johnny López, Dani Barrio, tuvimos una generación muy buena y siempre nos trataron fenomenal. Tenía su exigencia claramente, pero siempre fue una cantera para mí que era la mejor que había en España. Y de aquella, lo que tú mencionas, jugaste con grandes jugadores. Cuando eres chavales, ¿quién era el que más destacaba dentro del equipo? Hombre, había diferentes jugadores que destacaban en diferentes posiciones, pero bueno, en la portería, tanto Dani Barrio como David, otro portero que teníamos, que también era muy bueno. En defensa estaba Johnny López, que era buenísimo. Estaba Pablo Cebal, que ahora está entrenando por ahí a equipos grandes ya, más Sí, o menos la metido creo, sí. en el Langreo. Y bueno, estaba Nacho Cases, arriba, bueno, pues estaba yo, estaba otro chaval que se llamaba Carlos. Y bueno, la verdad que teníamos un bloque muy bueno y una generación para mí sensacional. Y luego, claro, tu etapa al Sporting duró, pues eso, alevines infantiles cadetes, y luego te vas a Roces. ¿Por qué se acabó tu estancia allí en el Sporting? Y si crees que en aquel momento tenías nivel para seguir jugando en el Sporting.
Hombre, tampoco es que me acuerde mucho porque son etapas de la vida y yo todo lo que viví del fútbol tampoco. Pero bueno, yo creo que era una etapa que el club decidió no contar conmigo. Estaba Emilio de Dios metido de por medio, que fue mi entrenador 3 años ahí en las categorías inferiores. Luego se metió un poco más arriba, no contaban conmigo y yo creo que la mejor decisión que pude tener y tomar en esto del fútbol fue marcharme para el Roce porque me sentí valorado, sentí que me gustaba otra vez competir, jugar a fútbol y entonces tampoco voy a echar culpables de que me haya marchado del Sporting y no, no hayan contado conmigo. Yo creo que para mí fue un paso muy importante en poder seguir peleando por el fútbol y llegar a donde llegué. ¿Y tú crees que, bueno, pasa ahora, pero ya pasaría de aquella época, que las canteras del Sporting, al competir solo regionalmente, muchas veces son prácticamente una selección asturiana y tienen mucho más nivel que el resto de los equipos? ¿Tú crees que los jugadores que pasan muchos años en el Sporting no recuperan la competitividad hasta que compiten en el filial o en el primer equipo? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque yo ahora, bueno, tampoco es que siga mucho el fútbol base asturiano del Sporting, pero yo lo que yo viví es que te enseñan a ganar sí o sí. No, no saben perder, no, siempre ganas 10-0, 12-0, 15-0. Eso en verdad a la hora de. Sí, si das un salto a segunda división, a segunda B, pues bueno, te puede valer porque sigue siendo competitivo, está claro, o por lo menos en mi caso. Pero no te enseña los valores, digamos, de decir, oye, pues mira, hoy te toca perder, hoy te toca ganar y poner los pies en el suelo. Y bueno, lo que comentábamos, estuviste en Roces, la etapa de juveniles. En algún momento, porque allí lo hiciste bien, en algún momento se te presentó la oportunidad de volver al Sporting. No, no, sinceramente no, nunca. Tuve una oferta que ahí le tengo que dar gracias a, es que ahora no me acuerdo el nombre del director deportivo que había en el Roces, que ahora creo que está metido en el Sporting o en el Arenal, no lo sé, es que ahora no me Sí, acuerdo. pues no pasa Pero bueno, nada. tuve una oferta muy buena del Avilés para jugar en División de Honor, de aquella el Roces estaba en Liga Nacional, que bueno, nosotros conseguimos ascenderlo a División de Honor, y fue el primero que dijo que no. Dijo, no, no, al chaval no se le puede dejar marchar, está aquí disfrutando, está tal, pero bueno, tengo que decir que del Sporting no, nunca más me vino una oferta. Y bueno, lo que sí te llegó fue que cuando acabaste ahí en Roces, nada, te llaman directamente para ir a jugar a Siero. Una temporada es lo que juegas en Siero. ¿Tú le guardas un cariño especial a esa temporada porque al fin y al cabo jugar en Siero te sirvió como trampolín? Sí, sí, claramente fue tanto en compañerismo en el vestuario como dar un salto tan grande que era de juvenil, que era Liga Nacional. Sí, ascendí el último año a División de Honor, pero era de Liga Nacional a Tercera División. Y sí que noté un cambio muy grande, pero vamos, estaré más que agradecido por el trato de todos los veteranos que tuve, Julito, un portero que teníamos que podía ser mi padre perfectamente en aquella época, Valbuena, un mediocentro que teníamos ahí, que era un fenómeno. Y yo creo que fue el cambio mío de decir, pues mira, esto es fútbol de verdad, ¿no? Esto no es jugar en juveniles ni en cadetes ni nada de eso. La verdad que aprendí mucho del Siero, un pueblo que me trató fenomenal, el equipo confió en mí desde el primer momento y yo siendo un chaval de 18 años como tenía, yo creo que aporté todo lo que pude aportar. Y bueno, luego llega, por así decirlo, el movimiento que dio paso a tu inicio de carrera ya profesional entre segunda y segunda división, segunda B. ¿Qué relación tenías con Juan Muñiz y dónde te vio él a ti por primera vez jugar? Pues mira, si te soy sincero, no, yo no tenía relación ninguna con él. Yo trabajaba en Lo Blanca, bueno, yo estudiar nunca me gustó mucho, pero bueno, trabajaba en Lo Blanca y me ofrecieron meterme del Siero a trabajar ahí y de repente un día me apareció en el supermercado.
y me dijo, oye, Gerardo, tengo aquí una cosa, tal, y si vamos para Málaga, empiezas en el filial, yo te voy a hacer debutar, yo te vi jugar muchas veces, yo no lo conocía de nada, la verdad, él yo supongo que me conocería del Sporting también, porque estuvo metido allí, pero no lo conocía de nada. Y yo estaba cerrado en banda, en verdad estaba cerrado en banda y bueno, y cogió, se puso en contacto con mi padre y fue el que más o menos lidió él y mi padre de coger y arriesgarme e ir para Málaga. Y tuve la suerte de que a los 2 meses de llegar a Málaga, pues me hizo debutar y me salió bien. Y claro, para un chaval de Gijón como eras tú en aquel momento, ¿cómo fueron esos primeros días ahí en Málaga? Que es, bueno, es una cosa totalmente distinta a Gijón. ¿Y cómo afrontaste ese miedo que puede dar irte de casa a vivir allí y a intentar vivir del fútbol? Que es una cosa que muchas veces te pintan como una cosa imposible. Sí, hombre, no, tampoco fue tan sencillo. Al principio el cambio de clima yo creo que fue lo que más me costó. El cambio de clima me costó mucho. Llegué a mitad de pretemporada. La exigencia física claramente era muchísimo más alta que la que venía de costumbre. Pero bueno, yo creo que con la personalidad que tengo al final me acomodé rápido. Confiaron en mí. Yo tenía que dar la talla porque estaban dando la cara por mí. Y bueno, pues tuve suerte y al final pues me hizo debutar, me salieron bien los primeros partidos que jugué con el primer equipo hasta que conseguí quedarme en la primera plantilla. Y bueno, es lo que tú dices, debutas y encima debutas en el Molinón. ¿Qué? Claro, tú de Gijón, un chaval de aquí, ¿qué significó para ti debutar precisamente en el Molinón? ¿Fue algo que habéis hablado o fue que coincidió? ¿Y cómo fue aquella primera vez que te llevaron con el primer equipo y cómo fue todo? Mira, yo te soy muy claro. Yo, bueno, siempre en Asturias también me conocerán, siempre tengo un carácter un poco jugando, un poco, digamos, agresivo, soy muy competitivo. Y dio la casualidad que la semana anterior de que se jugase el Sporting Málaga, yo jugué con el filial y me expulsaron, roja directa. Y yo jugaba con el filial, pero entrenaba toda la semana con el primer equipo. Entonces yo llegó Muñiz y me dijo, estás castigado. Ahora ya yo te iba a hacer debutar en el Molinón y estás castigado. Y yo, bueno, claro, un disgusto, un chaval de 19 años, un disgusto criminal. Y cogió el viernes, me llama por teléfono y me dice, ven a entrenar con el primer equipo que te llevo al Molinón. Y tuve la suerte y me sacó 30 minutos. Fue de los mejores días de mi vida en el fútbol. Y claro, tú en aquella plantilla del Málaga, que es la última que tiene un ascenso a Primera División, porque luego tuvo la etapa en Champions y luego volvió a Segunda, a Primera Ref y ahora está otra vez en Segunda. Coincides con un mítico delantero que tú serías muy joven y ya lo conocerías y sería un ídolo para ti en aquel momento, que era Salva Ballesta. ¿Qué Salva aprendías, Ballesta. qué aprendías de jugadores así, siendo tan joven y él ya estaba en la recta final de su carrera, eran sus últimos años como futbolista? Muchísimo, muchísimo. Y a mí Salva Ballesta me ayudó mucho en el club. Yo también, oye, tuve épocas allí que igual la cabeza no la tenía donde la tenía que tener, un chaval joven. Y fue para mí una de las personas que más me ayudó en el club con Muñiz. Y era un ejemplo, era un ejemplo. Yo me acuerdo que yo lo tenía en los cromos en el colegio. Lo tenía en los cromos, internacional con la selección española, máximo goleador en el Racing de Santander. Y, y verte un cambio de un mes a otro, a cambiarte en el vestuario con él y compartir campo, entrenamientos diariamente, para mí era un sueño casi. Y bueno, lo que tú dijiste, esa temporada actuabas como lo que se conoce ahora como un revulsivo, pero bueno, era más importante porque antes era cuando había tres cambios, entonces era todavía tenías más peso en el equipo. Y bueno, con tu personalidad, como siempre dices, le metiste un gol en la recta final de aquella temporada del Sporting y tú lo celebraste. Y precisamente por eso te, te llovieron muchas críticas porque, bueno, por el hecho de ser de Gijón, ser canterano. ¿A ti qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Y si luego, días después, cuando empezaste a ver que la gente te decía cosas desde Gijón, si te afectó mucho lo que te decían o te dio un poco igual porque al fin y al cabo tú era lo que te salió en ese Nah. momento. Yo sinceramente actué como
como yo creo que debería actuar, que igual si lo hago, si me pasa ahora, no actuaría igual. Pero yo tenía una espina clavada dentro de que no hubiesen contado conmigo en el Sporting, cuando creo que hubo situaciones que no eran para ello. Pero yo siempre lo dije, yo defiendo al equipo en el que estoy. Yo celebro los goles casi siempre escanciando sidra, porque soy de Asturias, marché joven de casa y me salió así, me salió de repente, cojo escancia sidra y ya está. Yo para mí era una ilusión debutar, o sea, debutar, jugar contra el Sporting, un partido que era de vida o muerte casi, que al final hubo suerte y subimos los dos, ascendimos los dos a primera, pero me salió así. Yo soy un tío también de impulsos. Y sí que me llovieron críticas, claramente, me llovieron bastantes aquí de Gijón, pero bueno, mira, tuve suerte, ascendimos los dos. Yo creo que aquí también se me quiere, por lo menos lo que me están demostrando aquí en el club que estoy. Y bueno, que ojalá siga todo así. Y claro, tú, pues eso, ya lo que comentamos, ascendisteis a primera división, pero bueno, tú dejas la plantilla en ese momento, te vas a Las Palmas, eh, y llegas, pues, teniendo un año anterior bueno, y por así decirlo, en la isla, ahí en Canarias, se esperaba bastante de ti porque, bueno, pues, eras joven, tenías proyección. ¿Notaste presión por precisamente el hecho de que esperasen un nivel tuyo que a lo mejor no se correspondía a la edad que tenías y a la juventud en aquel momento? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, noté presión y más que nada porque nosotros íbamos con un representante, porque no solo firmé yo, firmó Saúl Berjón, Samu, un chaval que era de Canarias también, y nos llevaba un representante que era por mediación de Vidales, que era el entrenador o sea, el director deportivo que Sí. luego pasó a ser entrenador. Y sí que estábamos un poco, digamos, entre la espada y la pared. El equipo no, tampoco arrancó bien la temporada con resultados, casi toda la liga abajo, jugándonos el descenso. Pero bueno, son cosas que también aprendes de ellas. Era un equipo muy dividido, había gente muy veterana que tampoco ayudaba mucho a los jóvenes, gente de Canarias, gente de aquí de Asturias que tampoco, es que no sé cómo explicarte bien, pero bueno, sí que fue una presión que me costó adaptarme. Yo tenía allí 3 años de contrato y decidí marchar. Yo, no, yo estuve un año y no aguantaba más. Hmm. También tendría mis fallos, claramente. Claro, y es lo que tú dices. Tú eras muy joven, porque seguías siendo muy joven y te tocó vivir esas cosas del fútbol profesional. Tú ahora desde tu casa, con la edad que tienes, cuando ves a gente tan joven despuntar como Lamine Yamal o gente así, ¿tú qué piensas? Porque tú, no al nivel de Lamine Yamal, pero bueno, al nivel de otros muchos estuviste y sabes lo que es estar ahí. ¿Tú ahora eso cómo lo vives tú de cuando los ves jugar? Que tiene mucho mérito, muchísimo, porque tú ten en cuenta que son chavales jóvenes, te cambia la vida de, por ejemplo, como a mí, de trabajar en un supermercado y cobrar 1.200 euros a cobrar 6.000 euros al mes o más, ¿sabes? Entonces yo creo que la cabeza de los chavales esos es fundamental, fundamental, porque si no, pues te pasa lo que me pasó a mí porque son también presiones que igual con 18 años no las puedes aguantar. A mí si me pasaría ahora, me da igual, no estaría donde estoy igual, pero son cosas que pasan en la vida. El fútbol es, para mí, el 70% es mental. Hmm. Entonces, yo esos chavales para mí, ver a Lamine Yamal con la edad que tiene, ver a todos estos chavales que empiezan jóvenes, es una brutalidad, joder, porque son gente que mentalmente son muy fuertes. Y claro, pues eso, lo que hablábamos. Tú te vas de Las Palmas porque tenías un contrato largo, pero no querías seguir allí, y vas a Pontevedra, que bueno, al fin y al cabo vuelves a Galicia, hasta aquí cerca de Asturias. ¿Te costó dar ese paso atrás de segunda a segunda B? ¿Creías que en algún momento dudaste de que a lo mejor no volvías al fútbol profesional? No, nunca lo dudé. Pensaba que iba a volver. Pontevedra era un proyecto, pero muy bueno, muy bueno. Jugadores de otro nivel. La inmensa mayoría eran jugadores de segunda división.
Y yo dije, bueno, pues damos un paso atrás, a ver si tenemos suerte, ascendemos y vuelves a entrar en la rueda. Pero en ningún momento dudé de decir, oye, mira, pues si tengo que dar un paso atrás, pues lo doy y a ver, si tengo suerte y vuelvo a subir otra vez, pues sin problema ninguno. Y bueno, pues ese año llegáis a playoff, tenéis un buen proyecto, como tú dices, y en las semifinales os crucéis con el Oviedo. ¿Para ti esa eliminatoria tenía una motivación extra por el rival que tenías enfrente? Sí, claramente. Claramente, y más en aquella época. Ahora no, porque mira, tengo que reconocer que ahora es un equipo que me gusta. Me gusta y no es no porque esté jugando ahora mismo que se vaya a jugar el ascenso el sábado contra el Mirandés. No, veo la captación que tiene en la ciudad, porque yo ahora vivo en Oviedo, claro. La captación que tiene en la ciudad, el ambiente que tiene con los niños pequeños. La verdad que es un club que veo que está evolucionando a pasos agigantados y se merece estar en primera división. Pero sí que tengo que decir que en aquella época era mi rival, el Oviedo. Yo siempre fui del Sporting desde que nací, era mi rival y claramente te enfrentas en un playoff a cara a perro, que era ganar en el Tartiere o si no quedabas fuera. Y ver la situación, el ambiente, que había 20 y pico mil personas, pues oye, claramente son partidos que nunca se me van a olvidar. Y bueno, perdéis la final ante el Alcorcón y ese mismo Alcorcón te llama a ti el año que viene, pero en el mercado invernal ya con la temporada iniciada. ¿Cómo se dio ese traspaso y si molestó mucho en Pontevedra que te fuese esa mitad de temporada? Hombre, yo si molestó o no, no lo sé, porque bueno, yo con el que más relación tenía era con el presidente, con Inon Mirón, y bueno, tuve problemas con él también, porque no me gustaba la situación como estaba en el club, íbamos últimos, con un equipo también hecho con objetivo de lo que nos había pasado el año anterior. Y bueno, pues al final económicamente allí también había problemas, nos debían dinero y yo cogí, hablé con el club. En verdad, sinceramente, cuando me llamó el Alcorcón, yo pensaba que era una broma. Y yo dije, es imposible, ¿cómo me va a llamar un equipo de segunda división si voy con el Pontevedra último en segunda B? Y debía llevar 2 goles, no llevaba más. Y entonces, bueno, yo al final pues salió para adelante, hablé con el Pontevedra, llegamos a un acuerdo y, pues cogí y tuve que abandonar. ¿Cómo les pareciese? Pues no lo sé. Sinceramente no, tampoco yo cogí y dije, mira, mi decisión es marchar, creo que tengo la oportunidad de volver a segunda división y si me sale bien, pues volver a coger la cadena. Así. Y claro, tú, en aquella época que tanteaste las dos, segunda B, ¿qué diferencias notabas que había en el salto de la segunda B a segunda? ¿Qué cambiaba? El ritmo. El ritmo. Es lo único porque yo tuve jugadores en segunda B con muchísima más calidad de los que tenía en segunda división. Lo que pasa es que el ritmo de entrenamientos, de juego, era pero muy diferente. Es un nivel que es donde se nota la segunda B y la segunda división de antes. Ahora, bueno, ahora hay primera red por el medio, es diferente. Pero yo lo que más recalco en el fútbol de aquella época era el ritmo de juego. Y bueno, tú tienes esa media temporada en Alcorcón y luego pasas por el Teruel y por el Toledo, que son dos temporadas en las que no acabas de reenganchar las cifras goleadoras de las que venías. ¿En algún momento te entró la duda de tu capacidad para meter goles y cómo afrontabas las épocas en las que tenías malas rachas de cara a puerta? Sí, sí que entran dudas claramente, como yo creo que a todo delantero, todo interior, media punta, cuando no estás al nivel que quieres estar o que el club, la afición confía en que tú estés, pues claramente que te entran dudas. Eso, el que te diga lo contrario, miente. Eso está claro. Pero bueno, yo siempre tuve, tanto como entrenadores, compañeros que me apoyaban. Yo llegué a Teruel, también fue un año muy difícil. Bajé de segunda división a segunda B, un equipo recién ascendido de tercera, problemas económicos, 5 meses sin cobrar. En diciembre tuve que marcharme a Toledo, llego a Toledo otros 4 meses sin cobrar y al final el equipo acaba descendiendo a tercera división.
Entonces son etapas en el fútbol que sí que te marcan negativamente, porque es difícil, no das arrancado, no has metido goles, es para lo que te fichan, porque un delantero lo que tiene que hacer es meter goles, si no, está muerto. Y bueno, pues llegaste a Noja y en Noja pues te volvieron a entrar los goles. ¿Tú crees que fue clave esa temporada de cara a lo que luego largaste tu carrera? Porque ahí fue donde volviste a repuntar en cuanto a goles y acabaste, bueno, luego vamos a hablar de ello, pero acabaste con grandes cifras luego en Galicia. Sí, yo creo que fue una temporada en la cual tengo que agradecer sobre todo el entrenador que me llevó para allí, Ángel Viadero, que luego también me llevó al Sestao, que jugamos el pedido para subir a segunda. Yo creo que me dio, ahí fue el cambio que él supo ver en los jugadores que teníamos. Era también el Noja, era un equipo recién ascendido de tercera, pero bueno, era un equipo que con las dificultades que tenía económicas, que también se nos debía dinero, pero bueno, el entrenador supo bailar de su manera, eh, confiábamos más que casi en tu madre con el compañero de al lado. Aquel año para mí fue clave. Fue clave, yo acababa de ser papá de mi hija mayor, fue muy importante para mí ese año. Porque si no, yo creo que si ese año me hubiese ido mal, yo creo que no hubiese seguido jugando a ese nivel ni de coña. Y bueno, es lo que tú dices, vais a Sestao, acabáis líderes, pero bueno, hay que recordar para la gente que no lo sepa que en aquella época el líder tiene que jugar playoff de igual manera. ¿Cómo de injusto, ahora viéndolo con perspectiva, te parece eso? Que un líder se tuviese que jugar el playoff y, bueno, tenías una ventaja, pero era una ventaja que se te esfumaba en un partido. Es injusto, la verdad que es injusto, pero era así, era así. Y nosotros nos cuadró jugar el playoff contra el Albacete, eh, empatamos en casa 3-3, empatas allí 2-2, te quedas fuera de subir directamente, luego tienes que fachar una liguilla y juegas contra el Nasti de Tarragona. Era un equipo también corto, que éramos 16 15 jugadores, casi siempre todo el año jugábamos los mismos 11, entonces ya llegaban muy justo físicamente. Y bueno, empatamos contra el Nasti de Tarragona y 1-1 y luego en casa pues perdimos 1-2. Y te quedas eliminado quedando primero. En dos eliminatorias y solo perdiste de cuatro partidos uno. Hmm, Pero era como era antes. sí, era así. Y claro, tú durante todos estos años, ¿te frustraba cambiar tanto de equipo? O sea, ¿buscabas intentar asentarte en uno? ¿O realmente lo que te gustaba era esos cambios y buscar retos constantemente? No, gustar no le cambia a nadie. O sea, no le gusta a nadie. Porque, oye, tienes que movilizar familia, tienes que movilizar la vida que haces en ese año. No es fácil, pero bueno, yo siempre fui un poco anárquico también en ese sentido. Y pues si hay que cambiar porque tú piensas que puede ser mejor o que es la oportunidad, pues hay que cambiar, porque cambié de ese estado al Baracaldo, que es cambiar como del Sporting al Oviedo. Y yo cogí, y me la jugué, y dije, pues bueno, aquí yo creo que se acabó mi etapa en ese estado. El Baracaldo creía que iba a hacer un proyecto mejor y me la jugué y luego salió como salió, pero bueno, Bueno, lo que tú eso, dices. eso Claro, es lo que tú dices. Bueno, tú ahí en Baracaldo, pues no sale como a pedir de boca, digamos. Y nada, vuelves luego, por primera vez después de muchos años, desde que estuviste en Siero, vuelves a tercera división. Pero a mí me llamó la atención que tú siendo de Gijón, en vez de volver a Asturias, te fuiste a Galicia. ¿Por qué no volviste a Asturias? ¿Era por motivos de trabajo o por qué no volviste a la tercera asturiana? no, porque, oye, me salió la oportunidad de ir a un equipo de allí de Asturias, que tengo un muy buen, de Asturias, perdón, de Galicia, que tengo un muy buen amigo allí. Y pues dije, mira, ya yo creo que el andar pegando bandazos por el fútbol vale más igual bajar a tercera división. Me salió la oportunidad de estar ahí, yo sé que iba a estar cómodo. Y bueno, así fue, que luego estuve allí casi cerca de 7 años jugando en tercera división. Y yo a Galicia también le tengo que estar agradecido por los años que me dio de fútbol. En la tercera división de allí yo tengo que reconocer que está a un nivel bastante superior. Y bueno, tú allí en Villalba, que es donde fuiste a jugar, que la gente lo conocerá ahora porque subió hace poco a Segunda Ref,
metiste 34 goles en 2 temporadas, en tus 2 primeras temporadas. Allí, cuando estabas allí, después de esos buenos números, ¿te llegó alguna oferta de segunda B? ¿O tú no hacías mucho caso a las ofertas porque querías estar estable allí, por así decirlo, sin mucho cambio? No, sí, sí que me llegó una... Yo el primer año de tercera allí, bueno, pues me costó adaptarme a la tercera división de allí, no, yo al principio, la primera vuelta del primer año en Villalba, pues no jugaba casi, me costó adaptarme al estilo de juego que tenía el equipo, que era un juego mucho más directo, sí que me costó. Luego tuve la suerte de, bueno, de entrar, ir entrando poco a poco, acabé marcando en la segunda vuelta 14 goles. Y el segundo año empecé muy bien y sí que tuve una oferta del Racing de Ferrol. Y bueno, pues hubo ahí unos problemas que, bueno, al final no llegamos a un acuerdo. Pero yo estuve a punto de marchar otra vez a segunda vez al Racing de Ferrol. Y luego ya se truncó eso y tal, y dije, mira, yo, ¿para qué? Yo prefiero quedar por aquí, estoy jugando en tercera, no se cobra mal allí, y pues vas tirando, no queda otra. Pero sí que la oferta que tuve fue la del Ferrol. Sí, luego vas a Somozas y bueno, más o menos mantienes el ritmo goleador. ¿En algún momento te salió la oportunidad de volver a un equipo de tercera en Asturias, a un equipo puntero? Porque tú tenías un ritmo goleador que era para llamar la atención hacia a los equipos punteros. Nada, tuve ahí un pequeño contacto ahí que me decían, pero por mediación de otra persona. A mí directamente el club de aquí no me llamó nadie, sinceramente. Sí que, bueno, fue cuando vino Gegúndez a jugar Santi Gegúndez, no sé si fue a Lealtad o... Y sí que hubo ahí una pequeña negociación, tal, pero con una persona externa al club. No, a mí en ningún momento me llamaron de ningún club directamente para ofrecerme venir para aquí. Hasta que llegué aquí, claro, hasta que llegué al Juvencia. Mm. Y bueno, luego vas a la Sarriana y a preferente y metes 24 goles. ¿Qué siente un delantero cuando en una temporada, pues esto ya lo hablé con Linares hace unos capítulos, cuando parece que todo lo que tocas va para adentro? Sí, son años que parece que estás tocado con una varita. Yo aquel año metí 24 goles, yo suelo tirar los penaltis, pero ese año me recuerdo encima que debí de meter solo 4 o 5 penaltis, fueron 19 goles de jugada. Pero también tengo que decir que el juego que hacía el equipo allí era una maravilla. Era todo de toque, llegar al área, mucho balón al área, entonces a mí me favorecía. Y tenía otro delantero que jugaba conmigo al lado, un chico que se llama Omar, que también debió de acabar, pues yo acabé con 24 y él con 19. O sea, que eran unos números brutales. Claro. Y Pero sí, bueno, pues son años que dices tú, son 24 goles, que no los meto cualquiera". ahora la Sarriana, igual que le pasa al Lealtad, está en la última ronda del playoff a tercera. ¿Tú en aquel momento te imaginabas que ese equipo podía crecer tanto como para llegar a, bueno, a un partido en su casa de subir a segunda ref? De segunda red. No, yo creo que no. Yo sí que sabía que podía ser un club de estar en tercera división, media tabla, porque la verdad que la gestión que estaban haciendo ahí era buena, pero tanto como para llegar a que están nada, es lo que dices tú, a un paso que están jugando en casa y a un partido de estar en segunda red. Y yo me alegro por ellos, aún tengo compañeros que jugaron conmigo en primera regional allí y están jugando. El portero Javi Liz, los hermanos Vilariño, Santi Según, que estuvo aquí jugando en Asturias. Entonces yo me alegro por ellos y ojalá puedan ascender porque son equipos que la verdad que me marcaron. ¿Y cómo valoras tú al fin y al cabo todos esos años en Galicia y si ahora ya tenías ganas de volver a Asturias? Sí, yo tenía ganas de darle un cambio también en mi vida. Yo estaba ahí en Galicia, tenía mi trabajo, claramente, tenía mis hijas, y yo dije, va, pues mira, yo le quiero pegar un cambio a esto, tal, y me dio la oportunidad, o sea, me salió la oportunidad esta de venir aquí al Juvencia, me daban aquí trabajo, y dije, mira, estoy al lado de mi casa, de mi familia, pues mira, me la juego. Yo siempre fui un chaval de jugármela, siempre. Y bueno, ahora ya que pasó la temporada, esta media temporada, ¿cómo valoras tú este regreso aquí a Asturias y qué tal ahí en el Juvencia? Pues futbolísticamente tengo que reconocer que lo valoro negativamente, personal, mío.
Yo creo que son de esos años de lo que hablábamos antes, que vienes con unas expectativas y el club tiene unas expectativas en ti y igual no las cumples. Pues porque yo tuve, bueno, me lesioné, estuve 3 meses, luego tuve una sanción, me cayeron 6 partidos o 7. Entonces, son años que no, futbolísticamente no me gustan, pero tengo que decir que tanto desde el club como del primero al último compañero que tuve este año, un trato que no me lo habían dado casi en ningún lado. Yo tengo que estar agradecido. Tengo a directivos, Patri, Ramiro. Está claramente Balán, que es el presidente, Iti, y compañeros del primero al último. Y bueno, la verdad que fue un grupo el vuestro que dio mucho que hablar, porque hubo mucha polémica entre equipos, partidos raros. Si quieres más lejos, bueno, el desenlace del playoff entre el Tineo y el San Claudio, hay varias jugadas polémicas, pero vosotros tenéis un partido en el que os jugabais el playoff con el Pumarín, en el que, bueno, también hubo bastante polémica. ¿Cómo afrontabais ese partido? Porque básicamente era a cara de perro. Sí, tú sabes que era un partido que tenías que ganar sí o sí, es que no te valía ni el empate. O bueno, te valía el empate, pero luego tendrías que depender de otros. Y yo creo que ahí se vio realmente las ganas que tenía el equipo. Las ganas que tenía el equipo después de un año que tuvo muchos altibajos, que si querían echar al entrenador, que si el entrenador quería marchar, jugadores que iban, jugadores que venían. Entonces fue un año, sinceramente, un poco difícil en ese sentido. Pero ahí se vio el grupo humano que teníamos hasta el último minuto. El día del Pumarín para mí fue el cambio drástico de decir, oye, pues este equipo puede llegar a ascender. Que luego no pasó, porque oye, luego el fútbol es fútbol. Tú vas a una eliminatoria contra el Riva de Sella, media hora aquí en casa, si vamos 3-0 no pasaba nada, pero al final te empatan, vas 1-1 allí, pierdes 1-0 allí y se acabó. Es así, esto es fútbol. Y bueno, ahora ya de cara al año que viene, ¿tú piensas seguir en el Juventud? Sí, hombre, yo espero que sí, yo espero que sí, a ver lo que me aguantan las piernas y ya estoy reventado por todos lados, pero bueno, yo creo que le debo al club un respeto por haberme encontrado el trabajo, por el trato que tienen conmigo. Entonces yo, si ellos toman la decisión de que yo tengo que seguir en el club, que por ahora creo que es lo que quieren, tengo que hacer el último esfuerzo y aguantar aunque sea un año más y a ver si podemos ascender al Juventud a tercera división. Ah, preferente, perdón. Bueno, a ver, todo para ascender a tercera y que subir a preferente. Podemos, ¿eh? Y bueno, nada, ahora, nada, son unas preguntas así de resumen de tu carrera, luego pasamos al cuestionario. Bueno, la primera, o sea, algo de lo que te arrepientas en tu carrera. De lo que me arrepienta, Hmm. mi forma de ser. Eh, Tu gol que recuerdas más bonito y un gol que tú crees que te faltó por meter. Yo qué sé que metiste alguna rabona por ahí, pero un gol que digas tú, joder, nunca metí, yo qué sé, de gol exterior, nunca metí de chilena. No, pues mira, te lo iba a decir, de chilena nunca metí, yo creo, que yo recuerde, por lo menos en categorías superiores. Bueno, metí aquí uno con el Juvencia, pero bueno, yo creo que rebotó en uno, fue medio autogol. Pero nada, goles, la verdad, yo como soy un jugador así un poco diferente, que me gusta más la filigrana, más este tipo de cosas, entonces yo creo que goles metí de todas maneras, pero me gustaría meter más, ¿eh? Y si te tienes que quedar con uno que te gustase muchísimo, bueno, uno de Rabona no está mal, no creo que haya mucha gente que haya metido uno de Rabona. Metí, nada, de Rabona ya yo creo que metí 3 o 4. Pero yo creo que si me tengo que quedar con un gol por lo que es la emoción, eh, donde estaba, tal, yo me quedo con el del Málaga Sporting. Bueno, ya las dos últimas preguntas antes de pasar a la pachanga, el cuestionario. Bueno, la primera la anécdota la vamos a dejar para la última. Bueno, tú estuviste en Málaga con Calleja y Antonio Hidalgo, que bueno, ahora son entrenadores top. ¿Tú en algún momento, que sé que andas entrenando chavales, ya me lo dijiste tú el otro día,
¿Te planteas ser entrenador a nivel serio? Mira, pues antes no me lo planteaba. Mira, yo cuando firmé en el Alcorcón, sí que, bueno, el club me dio la oportunidad de meterme a entrenar a unos chavales, unos cadetes. Y la verdad que dije, venga, pues vamos para adelante. Yo entreno porque a mí me gustan los niños mucho. Y dije, venga, pues me pongo a entrenar. Pero no me fui muy satisfecho. Y ahora me dio la oportunidad aquí en el Juvencia de entrenar a niños. Y veo que, oye, pues mira, me voy a poner ahora que con Pedro, un chico que nos ayuda mucho aquí en el club, voy a ponerme a sacar el carnet de entrenador. Y oye, pues mira, nunca se sabe. La verdad que igual pues es algo que tengo que seguir ahora. Y ya la última, que nos cuentes alguna de tus mejores anécdotas que tengas en tantos años jugando al fútbol por toda España. Anécdotas puedo tener muchísimas, pero ¿anécdotas en qué sentido? Te dejo contar la que más te guste contar a ti. No, prefiero anécdotas, es que no sé, tengo muchas, pero tuve una, mira, por ejemplo, te voy a decir una que me llamó mucho la atención y fue que cuando yo subí, al poco de subir con el Málaga, Salva Ballesta, el cual me ayudó mucho. Mm. Cogió y me dijo, cuando acabó el entrenamiento, me dijo, oye, mira, tienes aquí mis botas, les paso el cepillo y les das grasa de caballo. Y dije, vale, vale, claro, era un ejemplo para mí, ¿cómo le iba a decir que no? Y cogí, le di grasa de caballo, le di el cepillo, tal, le dejé, le limpié la primera bota. En la segunda me dijo, tranquilo que ya lo limpia el utillero. Y cogí, yo me quedé flipado. Y dije, oh, madre, pero mira tú, este me está limpiando el bote. Yo marché acojonado de ahí. Y bueno, Pero sí, pues llegamos al final de la entrevista, pero vamos a pasar al cuestionario, a la pachanga. Bueno, Gerardo, la pachanga, 10 preguntas, son enfocadas al fútbol asturiano. Bueno, hay que intentar responder lo más breve y lo más conciso posible. La primera, equipo favorito de Asturias. Sporting. La segunda, de lo que viste estos meses que jugaste aquí, ¿quién te parece el mejor jugador contra el que te enfrentaste aquí a nivel regional? El nombre no lo sé, pero puede ser que el delantero del Hispano. Va, Es que, chaval, no sé el nombre, no lo sé. sí. La tercera, tu campo favorito para jugar en Asturias. Quintana. Un entrenador, De aquí de Asturias, Adrián. un futbolista que tú consideres que está infravalorado. A lo mejor con el que estuviste en algún equipo, que piensas que la gente piensa que es peor de lo que realmente es. Ninguno. Un equipo que os cueste mucho visitar, ya sea por el campo que tiene, por... Hispano. O Eh, Navia, el campeón. Arcea, Navia. Bueno, sí, el Arce y el Hispano son dos que suelen salir bastante. Ahora ya esto es más general. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo? Ya retirado. David, David Villa. La octava, ¿quién es el mejor futbolista asturiano de la historia para ti? Luis Enrique. La novena, si te O, nombran... o, o eh, Kini. va. Es que lo vi jugar Eh, poco. Pero bueno, Enrique. si te mandasen a hacer una selección asturiana, ¿qué tres jugadores no faltarían nunca en tu equipo? Ablanedo, Luis Enrique y Kini, claramente. Y ya la última, si pudieses fichar un jugador por ahí de vuestra categoría o contra el que te guste cómo juega para el Juvencia, ¿a quién ficharías? De nuestra categoría. Sí, mismamente. Tampoco controlo mucho, pero yo no sé quién decirte. Pero mismamente, el portero que firmaron ahora, el chico este, Davo, creo que se llama. Sí, debo darme de gol. portero, Me dijeron, es que encima me contaron de él que es un espectáculo. Bueno, pues ya ves.
superaste el reto de la pachanga, ¿no? No, lo llevaste bien. La verdad que me decías que tenías miedo de no controlar mucho el fútbol asturiano, pero bueno, al fin y al cabo son muchos años. Que no, he hecho muchos años fuera, no, Ya, es no con- complicado. Y nada, pues llegamos a la recta final del programa, como siempre. Y bueno, antes de despedir a toda la gente, darte las gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros. Y nada, te dejo que te despidas y que dejes un mensaje de lo que quieras. Nada, lo primero agradecerte a ti, pasé un rato muy bueno aquí hablando contigo y nada, que ojalá pues pueda seguir ayudando al Juvencia un año más, que el fútbol asturiano siga evolucionando como está evolucionando y que pues te sigan viendo en tus canales, que la verdad que pasé un rato muy bueno y dar las gracias, más que nada. Bueno, pues perfecto, Gerardo. Pues hasta aquí el capítulo de esta semana. Volveremos la semana que viene con otro protagonista. Y nada, nos vemos el viernes a las 5 de la tarde en Los Buenos al Prado.